Y vamos a hacer una oración, ¿le parece? Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en este momento, te agradecemos porque tu presencia ha estado con nosotros, tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad es con nosotros cada día. Y Señor, en esta tarde te pedimos que tomes el control de tu palabra, que lo que tú quieres llegar a tocar con tu iglesia sea algo que impacte, algo que llene, algo que dé el sustento que tu iglesia necesita, Señor. Por favor, Padre, te pido que seas tú hablando a tu iglesia, que no sea el hombre, que seas tú, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dígale al que tiene a su lado, ¿estás listo? Ahora el que tiene al otro lado, y si está en un extremo, dígaselo al de atrás, ¿estás listo? Ahora, dígale a alguien que no le haya dicho, prepárate porque la palabra te va a impactar. Ahora, a ver, todos estírenme así sus manitas, para que no se me vayan a cansar ahorita que vayan a escribir. Muévanme el cuellito. Y vamos a lo que nos toca el día de hoy, que es la palabra de Dios. Me parece que los niños van a salir a su clase, entonces pequeños, por favor, salgan a su clase. Y vamos a dejar que salgan para que no nos distraigan. Una vez que ya salieron, bueno, vamos ahora sí a lo que nos toca el día de hoy para la palabra. Hoy vamos a hablar, y le he puesto por título a esta palabra, rompe tu velo, rompe tu velo. ¿Para qué servirá un velo así fuerte y rápido? Que alguien me diga, ¿para qué sirve un velo? Para cubrir. Muy bien. Bueno, hoy vamos a adentrarnos un poco a lo que es la historia del pueblo de Israel. Y vamos a estar manejando algunos pasajes, pero me gustaría que ustedes en su casa y cuando tengan tiempo, y sé que a veces sucede, el no sé qué leer de la Biblia, bueno, lea Éxodo del 37 al 40, ya ahí en su casa usted estúdielo, analícelo, escudriñelo, porque son secretos que Dios tiene guardado para usted. Éxodo del 37 al 40. Y hoy vamos a hablar acerca de romper el velo. Y para ello vamos a tocar algunos puntos, algunas partes de la historia del pueblo de Israel. Y primero me gustaría preguntarles, ¿ustedes saben quién era Moisés? Sí. Bueno, Moisés, el libertador del pueblo de Egipto, el que lo sacó de la esclavitud. Como bien sabemos, y ya se los he platicado algunas ocasiones en oportunidades que he tenido, el pueblo de Israel estaba vagando por el desierto. ¿Y qué los guiaba? ¿Ustedes se acuerdan? La nube y una llama de fuego. Repita conmigo, nube y llama de fuego. Ok. El pueblo de Israel estaba por el desierto dando vueltas. Y llega un punto donde Dios le dice a Moisés, Moisés, necesito que me hagan una tienda, un lugar para que yo esté en medio de ustedes y yo pueda vivir entre ustedes. Y es lo que les estaba diciendo que me gustaría que ustedes en su casa estudiaran. Éxodo del 37 al 40. Vienen todas las especificaciones de esa casa. Y hoy nos vamos a centrar en dos cosas específicamente, que es el lugar santo y el lugar santísimo. Traía unas imágenes preparadas, pero pues no se va a poder ahorita mostrarlas, pero eso no va a impedir que lleguemos a la profundidad de este mensaje. Vamos a abrir todos la palabra de Dios en Éxodo 38, del 16 al 18. Éxodo, capítulo 38, versículos del 16 al 18. ¿Ya lo tiene? Póngase de pie. Éxodo 38 del 16 al 18. Vamos a leerlo todos juntos, ¿le parece? Dice así la palabra de Dios, fuerte. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido,
Las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus moldaduras de plata, asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas de plata. Y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Tome su lugar. Diga conmigo, atrio. El atrio era lo que también conocemos en la actualidad como el lugar santísimo, ¿ok? En el tabernáculo que en ese momento estableció Moisés, había lugar santo y lugar santísimo. Al lugar santo solamente podían ingresar aquellas personas que eran levitas, es decir, los de la generación o los del linaje de Aarón. Y al lugar santísimo o el atrio solamente podía entrar una persona, y era el sumo sacerdote. Ok, hasta aquí vamos entendiendo esta división, lugar santo y lugar santísimo. Ok, bueno, vamos a ver, en el lugar santísimo había un utensilio que se llamaba propiciatorio. El propiciatorio, ¿qué era el propiciatorio? Bueno, propiciatorio era una mesa de oro, que era oro puro, colocada encima del arca del pacto. Cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, vas a tener que hacer un arca, y dentro del arca del pacto vas a meter las tablas de la ley, encima vas a poner una tapita que se llama propiciatorio, y va a servir también como una mesa. Pero en un diccionario está mencionando que el propiciatorio era una mesa de oro colocada encima del arca del pacto, pero simbolizaba el trono desde donde Dios gobernaba a Israel. Entonces, por eso el propiciatorio se encontraba en el lugar santísimo, el lugar más especial, más reservado. ¿Por qué? Porque simbolizaba el trono ¿de quién? ¿El trono de quién? De Dios. Dígale al que tiene a su lado, no te duermas, porque si no, no vas a entender nada. El propiciatorio representaba el trono de Dios, y por lo tanto se encontraba en el lugar santísimo. Haga de cuenta que de la plataforma hacia abajo era el lugar santo, de la plataforma para acá era el lugar santísimo, y en medio, aquí, había una división que era un velo, y ese velo era muy grande, era muy bonito, y era de ciertas características. Pero vamos a ver qué dice Levítico 16, del 1 al 5. Levítico capítulo 16, versículos del 1 al versículo 5. ¿Ya lo tiene? Ok, sígame con su vista. Dice así: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Ok, hasta aquí. ¿Se acercaron a dónde? Delante de Jehová. Quiere decir que ellos se acercaron al atrio. Ellos ingresaron al lugar, al propiciatorio. Por eso, entraron al lugar más reservado que había para Dios. ¿Y qué dice que sucedió? Vamos a seguir leyendo. Dice: y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del, ¿qué? Del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no, ¿qué? Muera, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Es decir, los hijos de Aarón entraron hasta el lugar santísimo, hasta el atrio, donde estaba el propiciatorio, donde estaba, vamos a decir, a cambiar la palabra propiciatorio por el trono de Dios. ¿Ok? Para hacerlo más entendible.
Los hijos de Aarón entraron delante del trono de Dios. ¿Y qué pasó? Se murieron. Y Dios le da una advertencia a Moisés y le dice: dile a tu hermano Aarón que no todo el tiempo estén entrando en el lugar santísimo. ¿Por qué? Pues porque era el trono de Dios. Y le da una indicación: solamente iban a entrar cuando ¿qué? Lo dice al final del versículo que acabamos de leer, del versículo número 2. ¿Hasta qué? Hasta que Él apareciere sobre ¿qué? Como una nube. Cuando la presencia de Dios descendía sobre el trono y había una nube, era el momento ¿para qué? Para entrar. Entonces, estamos viendo aquí que la presencia de Dios tiene un gran poder. Versículo 3 dice: con esto entrará Aarón en el santuario. ¿Con qué iba a entrar? Con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. ¿Y qué iba a pasar? Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo. ¿Con qué? Agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Entonces, ya hay otra segunda indicación para Aarón. Iba a entrar solamente cuando estuviera la nube y no iba a entrar con las manos vacías. Iba a entrar con 2 cosas. ¿Qué cosas? Un becerro y un carnero. Becerro para expiación y un carnero para holocausto. Entonces iba a traer sacrificio, iba a traer presentes. ¿Cómo se siente usted cuando lo van a visitar? ¿Se siente alegre? Que alguien llegue a su casa y le diga: quiero pasar un momento contigo. Bueno, ahora, esta es una lección para ustedes. Cada que usted vaya a visitar a alguien, si puede, no llegue con las manos vacías. ¿Por qué? Porque eso va a ser de agrado a las personas que lo reciben. Y no por que sea algo material, sino porque van a entender que usted quiere convivir. Van a entender que usted quiere pasar el tiempo ahí. Así, lo mismo con el sumo sacerdote Aarón. No tenía que llegar con las manos vacías, tenía que llegar con 2 cosas. Ahora, el pueblo tenía imperfecciones, cometían errores, como todos nosotros. Eso los alejaba totalmente de Dios. ¿Usted alguna vez se ha sentido lejos de Dios? Yo sí. A ver, levante la mano, no lo vamos a juzgar, pero ¿se ha sentido lejos de Dios? Amén. No cualquiera podía entrar al lugar santísimo. Solamente podía entrar ¿quién? El sumo sacerdote. Entonces, ¿cómo le hacían los demás para pedirle perdón a Dios? ¿Cómo le hacían? Era a través del sumo sacerdote. Por eso Dios le dice a Moisés: dile a tu hermano, a Aarón, que va a entrar al lugar santísimo, al atrio, solamente cuando descienda la nube. Y cuando descienda la nube va a llevar un carnero y va a llevar un becerro para expiación. Ahora, ¿qué es expiación? Expiar, no espiar, expiar. Significa purgar, enmendar, borrar, condonar, perdonar, purificar o santificar. Todas esas cosas, para aquellos que están apuntando, se los repito: expiar es purgar, enmendar, borrar, condonar, perdonar, purificar y santificar. Entonces, iba a llegar con un animal para el perdón de todas aquellas cosas que el pueblo había cometido. Ahora, ¿por qué el sumo sacerdote? Vamos a regresar a Éxodo 38. Éxodo 38, de los versículos 34 al 38. No tiene, ¿verdad? Déjenme ver.
Perdón, 40. Éxodo 40 del 34 al 38. Perdón, Éxodo 40 del 34 al 38. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra de Dios. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Es decir, aquí está hablando ya cuando Moisés dedica el tabernáculo. Entonces dice la palabra que la nube desciende sobre el tabernáculo. Y cuando eso sucedía, la gente los israelitas tenían que dejar de hacer lo que estuvieran haciendo. Si estaban trabajando, se tenían que parar. Si los niños estaban jugando, se tenían que parar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios merece respeto. Diga conmigo, respeto. La presencia de Dios merecía respeto y por lo tanto cuando la presencia descendía, todos se inmovilizaban. No era como las estatuas de marfil que pero tenían que guardar respeto, dejar de hacer lo que estuvieran haciendo. ¿Por qué? Porque la presencia descendía. Ahora yo le pregunto a usted, cuando la presencia en nuestra actualidad desciende, ¿qué es lo que hacemos? Ahí le va. Me ha tocado ver, no aquí, en otras iglesias, que desciende la presencia de Dios, están adentrados en la adoración y hay gente. O los otros acá adorando y ¿o qué estamos haciendo? Comiendo. Imagínense que en nuestra actualidad la presencia de Dios funcionara como en esos tiempos. ¿Cuántos no hubieran muerto? Porque la presencia de Dios tiene poder. Amén. La presencia de Dios tiene mucho poder. Entonces cualquiera que se acercara, desobedeciera a esa presencia, ¿qué le pasaba? Se moría. Dígale al que tiene atrás, no te vayas a morir. Vamos a Levítico 16, versículo 15 y versículo 16. Levítico capítulo 16, versículos 15 y 16. Dice así la palabra de Dios: después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces aquí ya hay otra tercera indicación. Hay muchas más y usted lo puede analizar mucho después, pero hay otra tercera indicación. La primera era que nadie podía entrar al lugar santísimo hasta que la presencia descendiera. La segunda era que no iba a llegar con las manos vacías, que tenía que llevar animales para expiación. Y la tercera era que lo iba a degollar. A ese animal lo iba a degollar. ¿Y qué iba a pasar con la sangre? La sangre la iba a esparcir sobre el propiciatorio, que era el trono de Dios. Entonces esa sangre que derramaba el becerro, entonces se esparcía en el trono de Dios, delante del trono de Dios y en todo el tabernáculo de reunión. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el problema? Que llegó un punto donde la gente se confió de eso y dijo:
No, pues podemos hacer lo que sea. Total, desciende la presencia de Dios, el sumo sacerdote entra y somos perdonados. Pues vamos a hacer lo que querramos. Pues no pasa nada. Total, al siguiente año el sumo sacerdote entra y ya pide perdón por nosotros. Nada más le damos un animal que él venga a escoger. Si se lo quiere llevar, pues que se lo lleve. Tenemos perdón. Y eso, a los ojos de Dios, no fue bien visto. ¿Por qué? Porque sería como decir, voy a la iglesia, estoy en la iglesia, me voy y hago lo que se me dé la gana. Total, llego el domingo, pido perdón y otra vez. Y regresamos a un círculo vicioso, vicioso, vicioso. ¿Y cuándo vamos a hacer la voluntad de Dios? Nunca, nunca. Entonces, por esta actitud, Dios tomó cartas en el asunto. Y ahora vamos a saltarnos la historia hasta Isaías 53. Isaías 53, versículos del 3 al 7. ¿Ya lo tiene? Ok, dice así la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Aquí de quién está hablando, hermano? ¿De quién? De Jesús. Esta parte de la palabra de Dios está hablando de Jesús. Isaías llega a un punto donde Dios le habla a Isaías e Isaías empieza a profetizar. Profetiza que va a llegar un cordero, el Mesías, el elegido, el ungido, al que iban a maltratar e iba a derramar sangre. Y él iba a llevar todos los pecados. ¿Por qué? Porque entonces Dios se da cuenta que necesita hacer algo para poner en orden a la gente y que no estuviera en ese círculo vicioso. Y por eso Isaías profetiza acerca de Jesús. Ahora, capítulos más adelante, vamos a Isaías 61, versículos del 1 al 3. Dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados, ¿qué? Árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. No es curiosidad, no es casualidad. Estas palabras Jesús las lee en una sinagoga y lo podemos ver en Lucas 4 del 16 al 24. No lo busque, solo apúntelo para que después lo pueda estudiar. En Lucas 4 del 16 al 24, Jesús, enfrente de la sinagoga, se le da un rollo para leer y lee estas palabras y le dice a los que estaban en la sinagoga: la profecía se ha cumplido. Aquí está. Y Jesús dice: aquí está. ¿A qué punto quiero llegar, hermano? Pásamela. Ahora, Ricardo, pásate por aquí. Y Esteban, súbanse, rápido. Hombres fuertes. Desdóblenla, por favor. Y agárrenla. Vamos a simular. Y quiero con esto darles como una enseñanza.
así aunque se arrastre. Pásense por acá y que quede colgando ahí, ¿sale? Te quito el púlpito. Ahora sí. Tápenme. No, así nada más, aquí agárrenle. Ok, una ocasión estábamos en casa y mi papá cerró una cortina para poder vender cosas. Entonces la persona que llegó a comprar conocía a la familia y sabía que estábamos ahí, pero había algo que estaba impidiendo que tuviera un contacto directo. Y la persona esta dijo: salúdeme a su familia. Y eso me causó curiosidad. ¿Por qué? Porque dije, ¿qué tan representativa es una cortina para que, a pesar de que la persona nos esté escuchando, tenga ese respeto y no nos... Bien pudo habernos dicho: los estoy escuchando, o Dios les bendiga, que les vaya bien, pero no, había algo que estaba separando. ¿Y qué hizo? Le dijo a mi papá: ahí me lo saluda. Y esto sucedía en el pueblo de Israel. Otra vez la levantamos y vamos rápidamente a la palabra de Dios, a Mateo 27, versículos 46. Mateo 27, 46. ¿Ya lo tienen? Ok. ¿Cómo se sienten allá atrás y que yo estoy acá? ¿Se sienten raros? ¿Sí se sienten raros? ¿Me pueden ver? ¿Pueden ver las caras que les estoy haciendo? Ok, dice así la palabra de Dios. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí que se rasgó en dos. Yo no voy a romper esta tela, pero quiero que entendamos este punto. Uno agárrela fuerte y otro agárrela despacito, ¿ya? Antes de Jesús, el velo estaba separando a la humanidad de Dios. Y llega Jesús a morir, Él derrama la sangre de la que Isaías está hablando. Esa sangre es derramada delante del trono de Dios, y cuando Jesús entrega el Espíritu hay algo que sucede muy grande. Se rasga el velo, se rompe, y entonces lo que estaba acá atrás puede tener contacto con lo que está afuera. Es decir, Dios tiene contacto con la humanidad a partir de que hay un sacrificio único. Ya la gente no tenía que estar sacrificando animales. ¿Por qué? Porque había llegado un cordero, el Hijo unigénito, a morir en la cruz y hacer un solo sacrificio que unió a la humanidad con Dios. Pero hay algo bien curioso, hermano. Hay ocasiones en las que nosotros mismos vamos levantando el velo y decimos: ay Dios, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué? Porque hemos levantado de nuevo un velo. ¿Y cómo lo hacemos? Con actitudes como: otra vez vamos a la iglesia, o no quiero ir a la iglesia, aquí estoy más cómodo, o Dios, ¿por qué no me escuchas? O ay, pobre de mí, es que todo me pasa a mí, pastor. Si supiera. Y eso empieza a levantar un velo, y es cuando Dios quiere, sosténlo ahora sí fuerte, Dios quiere, pero nosotros no dejamos
que Dios tenga ese contacto con nosotros. Y es cuando decimos, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y Dios, nosotros no podemos ver, pero Él está queriendo tener un contacto con nosotros, pero hay algo que se lo impide. Y Él nunca nos va a obligar, nunca. Él nos da esa libertad de elegir qué queremos hacer y qué podemos hacer. Y nos dice, si tú no quieres, pues entonces yo no te voy a obligar. Gracias, muchachos. Hagan la bolita y ahorita la doblamos, porfa. Gracias. Vamos rápidamente. No terminamos, perdón. Nos quedamos en el versículo 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Y la tierra qué? Tembló. Y las rocas se partieron. Aquí hay una enseñanza muy, muy hermosa. Cuando Dios tiene una comunicación con nosotros, cuando nosotros entablamos una relación con Él, la tierra se estremece. ¿Por qué? Porque Dios se alegra de poder tener contacto con la humanidad. Y que ya no hay un velo de separación. Pero a veces nosotros caemos en lo que les decía. Pues vamos a pecar, no pasa nada. Pues total, Dios me perdona. Y luego decimos, ay Dios, ¿por qué no me escuchas? Pues ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué haces? Vamos a Juan 17:24 y le voy a pedir al grupo de alabanza que se suba, por favor. Juan 17:24. ¿Ya lo tiene? Ya lo tiene, ¿verdad? Dice así: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermano, Jesús hacía una oración y Él quería que esa relación que Él como hijo tenía con el Padre, nosotros como sus hijos tengamos con Él. ¿Cuántas veces usted mismo ha levantado el velo? ¿Cuántas veces usted mismo ha dicho, Dios, ¿por qué no me escuchas? Pero no se ha tomado la libertad de decir, ese velo ya no lo quiero. Quiero tener una comunicación, una intimidad contigo. Y es cuando vemos, cuando esto sucede, es que en iglesias la gente empieza a enfriar su amor y ya no quiere estar en la iglesia, ya no llega a tiempo a los cultos, ya no tiene ese mismo deseo de alabar, de adorar. ¿Por qué? Porque nosotros mismos levantamos un velo. Imagine al Señor en la cruz, sufriendo y clamando y diciendo, Señor, Señor. Y cuando entrega el Espíritu, dice la palabra que el velo del templo, ya no del tabernáculo, del templo, se rasga en dos. La tierra tiembla, se estremece. Es porque Dios en el cielo estaba diciendo, lo logré, se logró el sacrificio, se logró. Y ahora yo puedo tener una comunión con la humanidad, puedo tener comunicación con ellos. Y tenemos ese acceso libre con el Señor. Pero el Señor nunca nos va a obligar. Y nosotros con nuestras actitudes decimos, Señor, ¿no me escuchas? Ay, es que no me escuchas. Póngase a orar. Ay, Señor, es que no me hablas. Póngase a leer. Ay, es que, Señor, ¿por qué no rescatas a mi familia? Sea testimonio. Y levantamos ese velo y lo vamos levantando. Y ay, es que ya no quiero ir a la iglesia porque me pesa. Ahí va a predicar él y ¿para qué voy? Si ya sé que lo que me va a decir. Aquí no habla el humano, hermano. Aquí habla Dios. Y sé que muchos de los que están aquí han levantado ese velo y han dicho, Señor, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no estás haciendo algo con mi familia? ¿Por qué todo se desmorona? ¿Por qué todo va a la ruina?
Y Dios está atrás del velo que usted mismo ha levantado diciendo quiero, pero si usted no hace nada, entonces ¿cómo vamos a romper ese velo? Ay, Señor, necesito dinero. Pues yo te quiero bendecir, pero pues estás ahí tirado en tu casa. Dios quiere romper ese velo. Y rápidamente quiero que todos se pongan de pie y ahí busquemos en la palabra de Dios. Colosenses 2, 13. Colosenses 2, 13 y versículo 14. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo todos juntos y fuerte. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. Hermano, usted ha cometido errores, nosotros hemos cometido errores, y el enemigo y nosotros mismos hemos hecho una carta donde tenemos todos nuestros pecados, y esa carta es la que a veces nos separa de Dios y nos hace estar atrás, y Dios quiere tener esa relación, pero nosotros no queremos. Y hoy Dios está dando esa oportunidad. Hermano, hay un acta de decretos en contra de nosotros. Hay un velo que hemos levantado y nos ha separado de Dios. Y yo les digo, rompe tu velo. Rompe tu velo. Ese velo no te va a llevar a nada, te va a separar de Dios. Ay, pero ¿cómo lo puedo romper? Pídele a Dios. Cuando estés en casa, lee la Biblia, ora, jálate a tus hijos, a tu familia. Vamos a leer, vamos a orar. No vamos a pelear, vamos a orar, vamos a platicar. Imagínense todo este sacrificio que Jesús hizo en la cruz para que nosotros digamos, luego, si estuviéramos en esos tiempos, hermano, no tendríamos ni siquiera derecho de estar en comunión con Él. Pero su gracia, su amor, ahora nos tiene en contacto con Él, en comunión. Necesitamos romper nuestro velo. Necesitamos romper nuestro velo. ¿Cuántos de aquí quieren romper ese velo? Cierra ahí en su lugar sus ojos. Padre, en tu nombre te pedimos que tú rompas el día de hoy ese velo. Que tú, Padre, el día de hoy rompas ese velo. Empieza a cantar. Que tú, Señor, hoy empieces a tratar con tus hijos. Si usted quiere que el Señor empiece a tocar, levante su mano ahí en su lugar. Padre, en este momento te pido por aquellas personas que están levantando sus manos, y te pido, Señor, que tú les ayudes. Te pido, Señor, que tú empieces a romper esos velos de separación que incluso nosotros mismos hemos levantado, que nuestros padres tal vez levantaron. Rómpelo, Señor. Y hoy podemos acercarnos delante de ti y decir, Padre, te necesitamos. Hoy podemos acercarnos delante de ti. Hoy podemos acercarnos ante tu trono, Señor. Y podemos elevar una oración a ti, Señor, para que empieces a romper. Padre, empieza a romper con toda maldición generacional, empieza a romper con toda maldición económica. Padre, toda apatía, toda pereza, toda duda, rómpela en tu nombre, Jesús, por favor. Hoy creemos en ti, hoy creemos que tú puedes hacer algo poderoso. Hoy creemos, Señor, que tú puedes empezar a tener una comunicación con nosotros. Hoy creemos, Señor, que podemos acercarnos ante ti.
Y ahí en su lugar, levante sus manos y vamos a cantar al Señor, porque podemos accesarnos ante su presencia. Vamos a decir: confianza ante el trono de la gracia. Tu fiel misericordia, tu fiel misericordia ha quitado mi dolor. Ahí levante sus manos, Señor. Padre, queremos hacer válido este sacrificio. Queremos, Padre, que tú hoy empiezas a romper aquella separación que había contigo. Y a partir de hoy, Padre, queremos que tú tengas esa comunión con nosotros. A partir de hoy, Padre, queremos tener esa intimidad contigo, Señor. A partir de hoy, papá, queremos tener esa comunión contigo, Señor. A partir de hoy, queremos estar en una comunión contigo, papá. Tú eres nuestro Padre, eres nuestro Padre, Señor. Eres nuestro Padre, papá. Y vamos a decirle todos: eres mi Padre, tu Hijo soy, tu amor eterno, abrazo, misericordia, me levanto y a la
Señor. Dígale conmigo, gracias, papá. Gracias por esa relación. Gracias porque podemos entrar hasta tu trono, Señor. Gracias porque has roto los velos. Porque has roto los velos. Gracias, gracias. Te agradecemos, Señor, porque tú has establecido una comunión. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por la sangre. Gracias por el sacrificio. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Y por última vez vamos a decir: eres mi Padre, tu Hijo soy, tu amor eterno me abrazó, tu misericordia me levantó y a la muerte venció, a la muerte venció. Eres mi Padre, tu Hijo soy, tu amor eterno me abrazó, tu misericordia me levantó y a la muerte venció, a la muerte venció. Gracias, Señor. Ahora, hermano, tenemos libre acceso a su presencia. Y yo le invito a que no deje que las circunstancias levanten de nuevo un velo de separación. El Señor quiere tener esa comunicación con usted. No deje que los problemas en casa, en el trabajo, con la pareja, con los hijos, con los suegros, los separen de Dios. Es una comunión personal entre Él y usted. Y de usted depende que eso no acabe. Amén.